Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. La corrupción en Venezuela es una de las peores del mundo. Ha penetrado todos los sectores de la sociedad venezolana. En 2019, Transparencia Internacional clasifica a Venezuela en el puesto 173 de 180 países. La corrupción es un mal endémico en Venezuela que se agravó cuando se descubrió el petróleo a principios del siglo XIX. En 1813, durante la Guerra de Independencia, Simón Bolívar decretó la pena de muerte al delito de corrupción. Guzmán Blanco admiraba a Estados Unidos y a Francia y buscó modernizar a la Venezuela atrasada y salvaje, a la vez que robaba dinero del tesoro, abusó del poder y confiscó las propiedades de la Iglesia Católica por un desacuerdo con un obispo. Su sucesor, Joaquín Crespo, colocó a sus aliados en el Congreso para garantizar su reelección, a lo que siguió una lucha de poder entre Crespo y Guzmán. A finales del siglo XIX, Crespo muere en una batalla para sofocar una rebelión y Guzmán muere de viejo, dejando un vacío político que le permite a Cipriano Castro llegar a la presidencia en 1899. Castro había amasado una considerable fortuna con el comercio ilegal de ganado, siendo gobernador del Táchira, y contrata a un ejército privado para marchar sobre Caracas. Su dictadura fue uno de los episodios más corruptos de la historia de Venezuela. Castro saqueó el tesoro, ordenó el asesinato y el exilio de oponentes políticos, vivió de manera extravagante y rompió nexos diplomáticos con muchos países y provocó numerosas acciones extranjeras, incluidos bloqueos y bombardeos de potencias extranjeras. Entre 1908 y 1935, Juan Vicente Gómez permitió la corrupción solo entre colaboradores inmediatos. Cuando murió, era el hombre más rico del país. Gómez hizo poco por la educación y despreció los principios democráticos básicos. Su despiadada represión le valió la reputación de tirano. El dictador Marcos Pérez Jiménez también amasó una considerable fortuna. Una de sus mansiones contaba con fuentes, piscinas, ascensores, observatorios y túneles. Su policía secreta, la Seguridad Nacional, fue extremadamente represiva y persiguió y encarceló sin piedad a los opositores políticos. En 1957, Pérez Jiménez organizó un fraudulento plebiscito para reelegirse, pero 2 meses más tarde fue derrocado. En su huida, Pérez Jiménez olvida una maleta con $2 millones en efectivos de la época. Entre 1983 y 1989, un control de cambio que administró Recadi hizo mal uso de $36 mil millones. En 1997, la ONG venezolana Pro Calidad de Vida afirmó que unos $100 mil millones del petróleo se utilizaron indebidamente en los 25 años anteriores. En 1999 llega Hugo Chávez al poder
con 3 metas: reactivar una nueva constitución, eliminar la corrupción y luchar contra la exclusión social y la pobreza. Pero en su régimen, la corrupción se generalizó a niveles nunca vistos debido a la impunidad, los sobornos y la falta de transparencia. Chávez es acusado de corrupción, abuso para beneficio personal, comprar la lealtad de los militares, es acusado de narcotráfico, ayuda al terrorismo, intimidar a los medios de comunicación y abusos contra los derechos humanos. En 2000, el director de inteligencia, Jesús Urdaneta, recibe informes de que Luis Miquilena y José Vicente Rangel, presidente de la Asamblea Nacional y canciller respectivamente, se quedaban con fondos públicos. Urdaneta se lo informa a Chávez, quien lo ignora diciendo que necesitaba la experiencia política de ambos para permanecer en el poder. En 2002, crece el descontento militar porque Chávez los obligaba a ayudar a las FARC a establecer campamentos en Venezuela y enviar miembros de círculos bolivarianos para recibir entrenamiento guerrillero en terrorismo urbano, incluyendo asesinatos selectivos y el uso de explosivos. En 2004, Chávez se apodera de la Corte Suprema, llena de simpatizantes a la Corte Suprema de sus simpatizantes y elimina la independencia del Poder Judicial. El Consejo Nacional Electoral, bajo el control de Chávez, le brinda ilegalmente oportunidades ilimitadas de reelección. Las críticas de corrupción provinieron de sus propios partidarios y su partido político fue criticado por estar plagado de amiguismo, clientelismo político y corrupción. La gran corrupción y la mala gestión están en el epicentro de la crisis económica de la Venezuela chavista. Chávez transfirió 22.500 millones de dólares de fondos públicos a cuentas en el extranjero sin ser contabilizada. José Guerra, ex ejecutivo del Banco Central, afirma que la mayor parte de ese dinero se utilizó para comprar aliados políticos en países como Cuba y Bolivia. Chávez habría pagado casi 70.000 millones de dólares a líderes extranjeros sin los procedimientos legales. Desde el comienzo, la relación de Hugo Chávez con las FARC causó malestar entre los militares venezolanos. En 2005, la firma Stratford informa que el secuestro del canciller de las FARC, Rodrigo Granda, en Venezuela en 2004 por la policía colombiana, mostraba el apoyo de Chávez a las FARC. A Granda se le otorgó la ciudadanía venezolana para votar en un referéndum revocatorio contra Chávez en 2004 y usaba la ciudadanía venezolana para realizar operaciones ilícitas internacionales. En 2006, el jefe de inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, se reúne con el comandante del bloque oriental de las FARC, protegidos por miembros de la Guardia Nacional, la inteligencia militar venezolana y el Servicio de Inteligencia Bolivariano, para hablar sobre apoyo logístico y político y una posible reunión con Chávez. En 2006, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, agradeció a Hugo Chávez su apoyo en la guerra del Líbano. A Chávez le permitió a Hezbollah instalarse en Venezuela, utilizar las embajadas venezolanas para lavar dinero. Nicolás Maduro continuó con la relación con Hezbollah y pidió su ayuda durante las protestas en Venezuela en 2014 y 2015. El Tesoro estadounidense ha acusado a funcionarios venezolanos de ayudar
financieramente a Hezbollah. Y en 2007, Mike Pompeo, director de la CIA, afirmó que los iraníes y Hezbollah estaban en Venezuela. La administración Trump propuso en 2018 incluir a Venezuela como estado patrocinador del terrorismo. En 2007, Guido Antonini Wilson, un allegado a Hugo Chávez, llegó a Argentina en un vuelo privado pagado por funcionarios estatales argentinos y venezolanos. Wilson llevaba $800,000 en efectivo que la policía confiscó a su llegada. Wilson, un venezolano estadounidense y amigo cercano de Chávez, escapa a Uruguay y de allí regresa a Miami, donde comienza a colaborar con la policía estadounidense. El dinero en efectivo era una contribución clandestina a la campaña de Cristina Fernández. Chávez habría tomado medidas similares en las elecciones presidenciales de Bolivia y México. Pero según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, los $800,000 eran un pago de Irán a Cristina Fernández y se alega que Chávez ayudó a Irán a obtener tecnología nuclear argentina y a encubrir información sobre la bomba en la Asociación Israelita Argentina. El trato incluía la compra de deuda argentina por Venezuela. Ese mismo año, Leamsi Salazar, un ex guardaespaldas de Chávez, declaró en Boomerang que Chávez se reunió con el alto mando de las FARC en 2007 en una zona rural de Venezuela, acordando proporcionarles dinero y armamento a cambio de drogas que serían transportadas en ganado vivo a través de la frontera colombo-venezolana. En 2007, las autoridades colombianas afirman que en los computadores incautados a Raúl Reyes habían encontrado documentos que demostrarían que Hugo Chávez ofreció pagos de $300 millones a las FARC y que los rebeldes de las FARC buscaron ayuda venezolana para adquirir misiles tierra-aire. Según Interpol, los archivos eran auténticos. La revista alemana Der Spiegel informó en 2008 que Ramón Rodríguez Chacín, un exmilitar de confianza de Chávez, era un invitado frecuente a los campamentos de las FARC y dirigía las comunicaciones entre Chávez y las FARC. En septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a Rodríguez Chacín de ayudar materialmente al narcotráfico de las FARC. Los estadounidenses denuncian un correo electrónico de Rodríguez Chacín al liderazgo de las FARC que solicita capacitar al ejército venezolano en tácticas de guerrilla y hablan sobre un préstamo de $250 millones para comprar armas. En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a 3 altos funcionarios, Hugo Carvajal, Henry Rangel Silva y Rodríguez Chacín, de brindar asistencia material para operaciones de narcotráfico de las FARC. Según el semanario colombiano Semana, Hugo Carvajal, director de inteligencia militar, apoyó al narcotráfico de las FARC estando bajo las órdenes de Hugo Chávez. Un informe del Congreso estadounidense de 2009 afirma que la corrupción en las Fuerzas Armadas venezolanas facilitaba el narcotráfico de la FARC y en 2011 el New York Times afirma que el coronel Adel Mashmouzi, jefe de control de drogas del Líbano, declaró que los vuelos entre Venezuela y Siria operados por Irán eran utilizados por Hezbollah para transportar drogas al Medio Oriente. Según el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, Venezuela se habría convertido en un centro mundial de cocaína y que la cocaína en Nueva York estaba vinculado a Venezuela, Irán y Hezbollah. En 2019, un cable de la Embajada de Estados Unidos en Wikileaks
caracteriza a Diosdado Cabello como un polo importante de corrupción que estaría acumulando gran poder y control sobre el aparato del régimen y una fortuna privada, a menudo a través de intimidación tras bastidores. Un colaborador de The Atlantic afirma que como presidente de la Asamblea Nacional, Cabello ignora los obstáculos constitucionales, impide que diputados opositores hablen en sesión, le suspende los salarios, los despoja de la inmunidad parlamentaria e incluso preside una paliza física a legisladores hostiles. Actualmente hay más de 17 denuncias formales de corrupción contra Cabello en la Fiscalía venezolana. Su testaferro, Rafael Sarría, fue investigado y deportado a Estados Unidos en 2010. Cabello es acusado de estar involucrado en el tráfico ilegal de drogas y de ser un líder del cartel de los soles. En 2010 se encontraron toneladas de alimentos podridos importados por la empresa estatal Pedeval y aunque detuvieron a 3 exgerentes, fueron puestos en libertad después y 2 de ellos recuperaron sus posiciones. Ese año, unas 130,000 toneladas de alimentos se vieron afectadas. Las investigaciones nunca avanzaron. En 2012 destituyen al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eladio Aponte, después de que una investigación revelara los vínculos con el narcotráfico. Aponte se refugió en Estados Unidos, donde coopera con la DEA y afirma que tuvo que absolver a un comandante del ejército implicado en un cargamento de 2 toneladas de cocaína y que Henry Rangel, exministro de Defensa, y el general Cliver Alcalá Condones estaban involucrados en el tráfico de droga. El sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, ha sido permisivo con la corrupción y Venezuela es vista hoy como un estado gángster que solo vende drogas y roba dinero. Los partidos políticos, el poder judicial, el parlamento y las policías son las instituciones más afectadas por la corrupción. Drew Sullivan, cofundador del proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado, comentó sobre la negligencia, incompetencia e incorrupción de Maduro y afirmó que cuando el líder Maduro de un país puede ver a su pueblo pasar hambre y aún supervisar a un gobierno que roba 70,000 millones de dólares al año mientras su familia se dedica a las drogas, es un tipo especial de maldad. En 2013, miembros de la Guardia Nacional colocan 31 maletas con 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo Caracas-París. Desde 2013, Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freites, sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, han estado involucrados en el tráfico de drogas, utilizando parte de los fondos para la campaña presidencial de Maduro. En 2015, los 2 sobrinos se comunican con un informante de la DEA para pedirle consejos sobre cómo traficar cocaína. El informante dijo que los 2 salían a menudo de la Terminal 4 del aeropuerto Simón Bolívar, una terminal reservada para el presidente, donde eran asistidos por militares venezolanos, incluyendo 2 guardias de honor presidenciales. A finales de año, los sobrinos son arrestados en Haití por la policía local al transportar 800 kilogramos de cocaína a Nueva York y son entregados a la DEA y enviados a los Estados Unidos. A los sobrinos se les incauta adicionalmente 280 libras adicionales de cocaína y 22 libras de heroína en la República Dominicana. El incidente ocurre mientras se investigaba a varios altos funcionarios venezolanos por tráfico de droga, entre ellos al juez Walter Gavidia, hijo de Flores, y a Diosdado Cabello y Tarek El Alzheimer. Un mes después,
los fiscales estadounidenses en Brooklyn deciden procesar al general Néstor Reverol, ex jefe de la Oficina Nacional Antidrogas venezolana, por enviar cocaína a los Estados Unidos. En 2014, Hugo Carvajal es detenido en Aruba por una solicitud del gobierno de Estados Unidos que acusa a Carvajal de estar vinculado al narcotráfico y a las FARC. Carvajal es puesto en libertad, pero es declarado persona non grata. En 2015, según The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía pruebas extensas para justificar que Cabello es uno de los jefes, si no el jefe del cartel. La fuente de estos documentos fue una incursión transfronteriza de 2008 por parte de militares colombianos en Ecuador que destruyó un campamento de las FARC. Hay denuncias que Chávez estuvo involucrado en el tráfico de drogas y que cuando arrestan a los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en noviembre de 2015, miembros de alto rango del gobierno también estaban siendo investigados por su participación en narcotráfico, entre ellos Walter Gavidia, hijo de Flores, que es juez de Caracas. También estaba siendo investigado el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Al-Saimi. En 2015, The Wall Street Journal informa que el tráfico de drogas en Venezuela aumentó significativamente cuando narcotraficantes colombianos se mudan a Venezuela, y describe a los rangos más altos del gobierno y el ejército venezolanos como una organización criminal, y acusa al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de tráfico de droga. La información la habrían dado desertores del gobierno venezolano y extraficantes. Las autoridades antidrogas también han acusado a funcionarios venezolanos de trabajar con los carteles de la droga mexicanos. En 2015, el ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, Leamsi Salazar, acusa a Cabello de estar involucrado en el tráfico de drogas. Salazar huye a Estados Unidos y es puesto en el programa de protección de testigos para cooperar con la DEA. Salazar dice que Cabello daba órdenes sobre el transporte de la cocaína enviada por las FARC para Estados Unidos y Europa. En 2015, The Wall Street Journal informa sobre pruebas extensas para justificar que Cabello es uno de los jefes, si no el jefe principal del cartel de los soles, y que es un objetivo principal de la DEA. Cabello habría prohibido viajar a 22 periodistas y ejecutivos por distribuir reportajes sobre su presunta participación en el narcotráfico. El proyecto de denuncias de crimen organizado y corrupción, una ONG internacional que investiga el crimen y la corrupción, se refirió a Maduro en 2016 como la persona en el mundo que más ha hecho para promover la actividad delictiva organizada y la corrupción. Que Maduro tiene un reinado corrupto opresivo, tan plagado de mala gestión, que los ciudadanos de su nación rica en petróleo están literalmente muriendo de hambre y pidiendo medicinas, y que Maduro y su familia se roban millones de dólares del gobierno para financiar su permanencia en el poder, y explica cómo Maduro anuló el poder legislativo de mayoría opositora, reprimió las protestas ciudadanas y tuvo familiares involucrados en el narcotráfico. Nunca un país que debería haber sido tan rico ha sido tan pobre. Es un estado gángster que no sabe hacer otra cosa que vender drogas y robar dinero para sí mismo. Venezuela es la respuesta a lo que sucedería si un cartel de la droga económicamente analfabeto se apoderó de un país. Esta corrupción no solo ha enriquecido a unos pocos, también ha empobrecido a muchos. Eso afirmó Matt O'Brien del Washington Post en 2016. En 2017
CNN informa sobre la venta de pasaportes venezolanos a personas de Siria, Palestina, Irán y Pakistán. Misael López, un ex empleado de la Embajada de Irak, denunció la venta de pasaportes que les permitían acceder a 130 países sin requisito de visa y proporciona a CNN documentos que muestran cómo sus superiores encubrían esas ventas. López Soto huyó en 2015 para reunirse con el FBI en España. El funcionario venezolano que lo ayudó a salir del país fue asesinado el mismo día. La investigación también encuentra que entre 2008 y 2012, Tarek El Al-Saimi ordenó a cientos de personas del Medio Oriente obtener pasaportes ilegales, incluido a miembros de Hezbollah. Tras el informe, CNN fue expulsada de Venezuela. En 2019, el gobierno búlgaro reveló la transferencia de millones de euros de PDVSA a un pequeño banco búlgaro, Investbank, luego de una investigación sobre el lavado de dinero. Según Inside Crime, las finanzas venezolanas han sido saqueadas por la élite chavista, una cleptocracia que ha llevado al país al colapso económico. Entre 2005 y 2015, el chavismo habría despilfarrado unos 300.000 millones de dólares. En 2016, Bloomberg revela que entre 2004 y 2014 se canalizaron 11.000 millones de dólares de PDVSA en contratos fraudulentos de plataformas petrolíferas, barcos y refinerías, y que funcionarios estadounidenses creen que se ha utilizado a PDVSA para lavar dinero para las guerrillas colombianas y traficar cocaína. La boliburguesía, un término para referirse a los nuevos ricos creados por la corrupción chavista, ha movido millones de dólares enriqueciéndose bajo el disfraz del socialismo. Chávez ha confiscado miles de propiedades y negocios y redujo el número de empresas extranjeras, entregándole la operación de la economía venezolana a los militares, quienes tienen la capacidad para coaccionar a las personas para que hagan negocios como ellos. Chávez le puso una nueva cara al clientelismo. Para enfrentar la escasez de alimentos, el gobierno de Maduro creó las bolsas CLAP en 2016, cuya distribución la controlan sus partidarios para proporcionar alimentos subsidiados a pobres venezolanos. El vicepresidente Aristóbulo Turi afirmó que los CLAP eran un instrumento político para defender la revolución, aunque hay acusaciones de que solo los partidarios del gobierno reciben los alimentos. Provea, un grupo venezolano de derechos humanos, describe a los CLAP como una forma de discriminación alimentaria. Luis Ortega, fiscal general entre 2007 y 2017, reveló que los contratos para recibir las bolsas CLAP los obtiene el Group Brand Limited, propiedad de Maduro, a través de Alex Saab. En 2018, el gobierno colombiano decomisó 25.200 cajas CLAP con 400 toneladas de alimentos descompuestas destinadas a los pobres venezolanos. La corrupción en Venezuela está generalizada, especialmente en las policías. Muchas víctimas tienen miedo de denunciar los delitos porque muchos agentes están involucrados con delincuentes y pueden causar aún más daño a las víctimas. Según Human Rights Watch, la policía comete 1 de cada 5 delitos en Venezuela y miles de personas han sido asesinadas por agentes policiales que actúan con impunidad. La Policía Metropolitana de Caracas es tan corrupta que fue disuelta, siendo incluso acusada de ayudar en muchos de los 17.000 secuestros. La policía venezolana es vista como brutal y corrupta y más propensa a robar que a ayudar. Esto da un vistazo a la corrupción en Venezuela. Pero no quiero terminar sin unas palabras de aliento.
Una gran parte de esa corrupción puede ser eliminada en un plazo relativamente breve si hay voluntad política. Aunque por supuesto, para que eso ocurra, primero tiene que irse la dictadura de Maduro. Sobre cómo eliminar la corrupción, hablaremos en el próximo programa. Hasta aquí, mis estimados amigos, un café con José Noguera.